Buenas noches, Licen. Stephanie, ¿cómo está? Bienvenida, muy buenas noches. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Un gusto poderles saludar. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a ciencias sociales de la presente semana. En pantalla ustedes ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 2, el mundo del siglo XIX, el imperialismo. Con el tema número 2, definición y características del imperialismo, del neoliberalismo al militarismo. Son los temas que nosotros vamos a ver. Tienen el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, y a continuación tienen ustedes las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 2, para poder desarrollar la presente tarea. También pueden ampliar la información sobre el mismo tema consultando con otras bibliografías de ser necesario. Lo que se encuentra remarcado de amarillo es el tema central que ustedes tienen que desarrollar, el cual dice lo siguiente: responda a las siguientes preguntas. Defina con sus propias palabras qué entiende por imperialismo. La siguiente actividad dice cuáles son las características del imperialismo. La siguiente determina las características del neoliberalismo. A continuación dice comenta en pocas palabras qué sucede con la libertad de expresión en el militarismo. O sea que se aplica la libertad de expresión, no hay como estar limitada la libertad de expresión. Eso es un tema que ustedes tienen que también ampliar. Y por último dice cuáles son los eventos más relevantes del intervencionismo en Latinoamérica. Son los temas que ustedes tienen que desarrollar dentro de la tarea de esta semana. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Buenas noches, Licen. ¿Cómo está? Muy buenas noches, estimada compañera, bienvenida. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos para ilustrar el contenido. Prioritario, antes de desarrollar su tarea, tienen ustedes que cumplir con la rotulación de la hoja, cumpliendo con todos los datos que se les solicita, y posteriormente ustedes pueden desarrollar su tarea. Y eso es todo lo que tienen que hacer. Deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones, y al final tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 2 con los temas definición y características del imperialismo, del neoliberalismo al militarismo, de la semana número 2 correspondiente a la fecha 3 de abril. Esta tarea permite entregas desde el 3 de abril, la fecha límite de entregas desde el 30 de abril, y la fecha de publicación de las calificaciones será hasta el 5 de mayo del 2023. Estas son las características en cuanto a las tareas que ustedes tienen que desarrollar para la presente semana. Les recuerdo, ahora que ya están todos los compañeros en clase, que sus tareas ya están calificadas en su aula virtual, y ustedes ya pueden acceder a ver la nota que ustedes han obtenido en relación a las tareas que ustedes han presentado durante la primera unidad. Ya solo faltaría el examen que ustedes están rindiendo para completar el promedio, obviamente, dentro de esta primera unidad. Así es que por favor cumplan a cabalidad todas las actividades pertinentes correspondientes a esta unidad número 1. Vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades, el mundo en el siglo XIX y el imperialismo. Vamos a ver cuáles son las características más preponderantes. Al estudiar la antigüedad se habla de los imperios, el imperio romano, por ejemplo, luego hablamos del surgimiento del imperio español tras la conquista de América y de otros imperios como el británico o el portugués. A finales del siglo XIX vuelve a aparecer esta palabra, pero con un nuevo significado, pues los historiadores identifican al periodo entre los años 1871 a 1914 como la era del imperialismo. En el bloque anterior ya habíamos analizado y habíamos visto la lucha por la posesión directa de territorios mundiales que se dio durante el siglo XIX. A veces se confunde ese fenómeno con el imperialismo, pero en realidad fue el preludio del imperialismo el que realmente comenzó como resultado del hecho de que la división del mundo estaba ya completada. Aquí tenemos un pequeño cuadro en cuanto a las adquisiciones coloniales entre los años 1871 a 1900. Tenemos las potencias, tenemos entre ellas Gran Bretaña, Francia, Alemania y Estados Unidos, la extensión de territorios adquiridos en millones de kilómetros. Tenemos 11.0 millones de kilómetros para Gran Bretaña, en Francia 9.9 millones,
de kilómetros cuadrados, para Alemania 2,6 millones de kilómetros y Estados Unidos con el 0,4 millones de kilómetros. En cuanto a la población en millones de personas, Gran Bretaña presenta hasta en este lapso de tiempo 66 millones de personas, en Francia 26 millones de personas, Alemania 13 millones de personas y Estados Unidos 13 millones de personas. Eso en cuanto a la extensión de territorios que alcanzaron durante este periodo de tiempo, durante los años 1871 a 1900. Vamos a ver en cuanto a la definición y características del imperialismo. El imperialismo es una etapa especial del desarrollo del capitalismo. Hay una frase de Vladimir Lenin, líder comunista ruso, que es citada por los historiadores, sean de izquierda o no. Si es necesario dar la definición más breve del imperialismo, deberíamos decir que imperialismo es la etapa monopólica del capitalismo. ¿Por qué se lo denomina monopólica? ¿Qué es un monopolio? Un monopolio es la concentración del poder en relación al control de la comercialización en una determinada persona o una determinada fábrica. Entonces, prácticamente cuando hablamos de monopolio es la centralización, es el control del mercado por una determinada actividad o por una determinada persona que está controlando todo lo que se compra, todo lo que se vende y que todo tiene que pasar directamente por manos de esta persona. Entonces son las características fundamentales del monopolio. Y de esa característica, de este precepto prácticamente se determina el capitalismo como tal. El capitalismo es la concentración del poder económico en un determinado sector, lo que propende en la monopolización del sector, especialmente del sector económico. Las 5 características principales de esta etapa mencionadas por Lenin, que en el año de 1916 escribió el libro El imperialismo, etapa superior del capitalismo, para tratar de explicar lo que acontecía, son los siguientes. Primero, el rol decisivo de los monopolios, hacia dónde estaban destinados, cuál era el nivel de control, cuál era el accionar que obviamente estaban desarrollando los monopolios. La siguiente característica, la mezcla de capital industrial y financiero. Hasta la actualidad existe ese problema. Una de las características fundamentales que nosotros podemos mencionar en la actualidad es, por ejemplo, dentro de esta relación que existe entre la industria y el sector financiero, podemos ver, por ejemplo, lo que desarrolla, por ejemplo, el Banco de Pichincha. El Banco de Pichincha está relacionado con muchos sectores de la industria, el sector automotriz, el sector de la construcción, el sector de algunas actividades donde esta entidad financiera tiene acciones, es accionista directo, a veces accionista mayoritario de todas estas empresas, lo que obviamente genera también desde ese punto de vista un monopolio en cuanto a la configuración y control de los mercados. Otra de las características es el predominio de la exportación de capitales sobre la exportación de los productos. La siguiente, la división del mercado mundial entre monopolios capitalistas en competencia mutua. Y por último, la culminación de la división territorial del mundo. Esas son las características en cuanto a la definición y características de este fenómeno político que es el imperialismo. Para ahorrarse costos, mejorar la tecnología y enfrentar la competencia, diferentes empresas pequeñas formaron conglomerados medianos, los que a su vez absorbieron otros conglomerados y empresas para construir grandes corporaciones. La lógica del proceso condujo a a estar o a formar carteles, es decir, arreglos para controlar precios y mercados sin hacerse daño. Dentro de esto podemos mencionar una de las empresas, obviamente, que es la productora principal a nivel global de las gaseosas. Por ejemplo, podemos mencionar a Coca-Cola. Coca-Cola es una de las empresas de las corporaciones, obviamente, que están controlando el sector del consumo y la producción de las gaseosas. La mayoría de los productos que tenemos en el mercado son directamente de Coca-Cola Company, que es la empresa que está monopolizando todo el sector de las gaseosas. Existe otra marca que también trata de hacerle competencia, como es Pepsi, pero obviamente existen diferentes presiones
de parte de esta empresa más grande, de esta corporación más grande, lo que le obliga a menguar en su expansión. En ese sentido, esta es las características del monopolio. Pocas empresas que se reparten el mercado absorben o destruyen a las empresas que están en su camino, sea en su territorio o en su país o en países extranjeros. De allí en adelante, las multinacionales, esto es, empresas que actúan en muchos países, han jugado un papel cada vez más decisivo en la economía mundial, hasta ostentar el rol determinante de que tienen ahora. Todo este proceso estuvo unido al surgimiento de las compañías anónimas, aquellas en que su capital está dividido en acciones que pueden estar en manos de un grupo reducido o vendérselas públicamente a quienes deseen invertir dentro de estas empresas, para lo que existen las bolsas de valores. Por ejemplo, Wall Street en Estados Unidos es la bolsa de valores que controlan las acciones de la mayoría de las empresas que están funcionando a nivel global, y también el crecimiento de los grandes bancos de depósitos e inversión. Con estos mecanismos, las inversiones en el exterior se cuadruplicaron. Obviamente, generaron determinadas estrategias en las cuales, obviamente, redujeron la competencia y fortalecieron la expansión de cada una de estas empresas y se transformaron en multinacionales. En cuanto a esta determinación, a esta frase, América para los americanos, vamos a ver cuál fue la influencia, cuál fue la importancia que se dio y cuál fue la connotación mediante la cual James Monroe determinó o mencionó esta frase. James Monroe, quinto presidente de los Estados Unidos durante el año 1817-1825, proclamó en el año 1823 la tesis de que las potencias europeas ya no debían colonizar las Américas o inferir con los asuntos de las naciones soberanas localizadas en esta región. A cambio, Estados Unidos planteaba permanecer neutral en las guerras entre potencias europeas y en guerras entre una potencia europea y sus colonias. Sin embargo, si estas guerras posteriores ocurrieran en las Américas, Estados Unidos vería tal acción como hostil contra sí. Este fenómeno este famoso estatuto es conocido como la doctrina Monroe, que se resume en la frase América para los americanos, lo que se podría traducir como un efecto sucedió en América para los estadounidenses. Fue hasta cierto punto una declaración anticipada de que Estados Unidos se convertiría a lo largo del siglo XIX en la potencia hegemónica en el continente y desplazaría a Gran Bretaña, combinada con la tesis de destino manifiesto, que sobre esta temática fue la justificación perfecta para la expansión territorial y la hegemonía política de los Estados Unidos. Al inicio del destino manifiesto, era la tesis de que Estados Unidos estaba destinada a expandirse desde las costas del Atlántico al Pacífico, expresada por primera vez en un artículo de prensa para justificar la guerra contra México, pero luego la tesis evolucionó para dar argumentos a favor de otras adquisiciones como las de Alaska, Hawái, Samoa, Puerto Rico, las semicolonias de Panamá, entre otros territorios que Estados Unidos tomó el control directamente. Dicha expansión, decían políticos y periodistas, no solo era buena, sino también obvia, manifiesta y certera, obviamente, en relación a las actividades que desarrollaban en esos territorios. Pero obviamente no todo es bueno, no todo es positivo, porque prácticamente con este poder, con esta expansión, con esta determinación que se dio, prácticamente con eso desarrollaron también dentro de estos territorios latinoamericanos abusos en relación a su poder, obviamente reduciéndoles y retrasándoles, considerándonos y catalogándonos a todos los pueblos latinoamericanos como pueblos tercermundistas, pueblos subdesarrollados que no tienen educación, que no tienen una estructura política, una estructura económica sustentable, lo que obviamente debían necesariamente estar siempre bajo las decisiones de un poder imperial, en este caso del capitalismo estadounidense.
Una de las características fundamentales de todos estos procesos es el neoliberalismo y también los procesos de militarismo que se dieron, los golpes militares, los gobiernos militares que se dieron en el territorio latinoamericano. Las corporaciones dejaron claro a sus gobiernos que si tenían que haber comercio e inversión fuera de Europa, entonces también era necesario que hubiera un sistema político y legal para protegerlo. Lo mismo sucedió con Estados Unidos y más tarde con Japón. Ya vimos que en África y partes de Asia durante el siglo XIX se impulsó el control colonial directo. Como no podía ser de otra manera, esta agresiva política llamada neocolonialismo fue una constante fuente de conflictos, innumerables choques y guerras de mayor a menor característica que mantuvieron ocupados a los continentes en un frenesí por más tierras y más súbditos. La consecuencia fue el crecimiento del armamentismo, cuya fabricación alimentó la expansión industrial, situación que dio lugar a un círculo vicioso, guerra-producción. Eso quiere decir, mientras más guerras existían en diferentes sectores del planeta, más se fortalecía la producción de armas, especialmente en el sector de los Estados Unidos. Otra de las características también es la industrial crisis-guerra. Este proceso adquirió trágica nitidez durante el siglo XX con las dos guerras mundiales que obviamente que nosotros recordamos de una forma nefasta a nivel global, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a los eventos más preponderantes, ustedes en pantalla pueden observar una línea de tiempo en la cual se van analizando los temas más importantes desde el año 1845 hasta el año 1916. Vamos a ver cuáles son los eventos más preponderantes que se desarrollaron durante esta etapa en relación a la intervención de los Estados Unidos. En 1845, por ejemplo, se desata la guerra Texas. De hecho, Texas es anexado ya a los Estados Unidos durante finales de este año, tras ser invadido por Estados Unidos. México le entrega el 40% de su territorio, dentro de California, México y Arizona. También en el año 1855 a 1857, el estadounidense William Walker y sus filibusteros se apoderan de Nicaragua obviamente fueron derrotados al final y huyeron de ese territorio. En el año 1876, nueva intervención de Estados Unidos a México. En el año 1898, tras las guerras de España con Estados Unidos, se queda con Puerto Rico, Guatemala y Filipinas como interventor en Cuba. En el año 1903 se desembarcó en Estados Unidos, en Panamá, lo que poco después proclamó su independencia de Colombia. En el año 1905, intervención de Estados Unidos en República Dominicana. En el año 1910, desembarcación de marines en Panamá. En el año 1911, ocupación de Honduras por Estados Unidos. Y en el año 1914 a 1916, invasión norteamericana a México durante la Revolución Mexicana. Esos son los eventos más preponderantes que se han dado durante las principales intervenciones de Estados Unidos en los diferentes conflictos que se fueron desarrollando en el continente latinoamericano. Y obviamente que tuvieron gran presencia, una presencia bastante nefasta para los intereses de cada una de las naciones. Por estas características y por esta expansión que se dio, entre comillas, del capitalismo estadounidense, también se dieron las intervenciones en América Latina. A este proceso se le denominó el intervencionismo, en el cual tomó el control Estados Unidos de una serie de territorios durante un determinado tiempo, justamente para los procesos de explotación, extracción de petróleo y una serie de actividades industriales y mineras que destruyeron la naturaleza y obviamente también a la población que se asentaban en determinados sectores. En América Latina, por el contrario, había ya un sistema legal que era suficientemente estable para que prosiguiera la inversión y el comercio.
La intervención abierta de Gran Bretaña fue pocas veces necesaria. Fue lo que se llamó la diplomacia de las cañoneras, es decir, el envío de algunos barcos para bloquear el principal puerto y obligar a que las cosas se hicieran en beneficio de los inversionistas o comerciantes británicos. Ocurrió todos estos fenómenos en Buenos Aires, en Argentina, durante el año 1808, en Nicaragua durante el año 1841 a 1848 o a lo largo de la década de 1850 y de nuevo en el año 1874. Ese fue el proceso mediante el cual se desarrolló todos estos procesos de la diplomacia de las cañoneras, donde les obligaban prácticamente a los comerciantes que debían comercializar directamente con el mercado francés. Con más frecuencia fue suficiente ejercer presión diplomática o facilitar armas y financiamiento a sus aliados, como en las guerras de Paraguay o del Pacífico. Lo mismo hizo Estados Unidos, financiamiento, de hecho, financió armas y diplomacia de las cañoneras, sobre todo conforme crecía su flota. Varias veces hizo presencia en los puertos de América Latina para presionar a favor de sus intereses. Obviamente esto nosotros ya lo habíamos visto y lo habíamos analizado en la línea de tiempo que ya nosotros vimos anteriormente. Ahí se puede observar todos los procesos de intervención que desarrolló los Estados Unidos en los territorios latinoamericanos, justamente para beneficiar sus intereses económicos, políticos y comerciales a nivel global. Esas características obviamente son las más preponderantes y dentro de estos procesos vamos a ver una etapa nefasta también para la política en relación a los golpes de Estado y la militarización que se desarrolló también en América Latina, obviamente orquestada, dirigida también por los Estados Unidos. Este proceso de militarización que viven el Estado y la sociedad civil tuvo la participación de ser epocal. Eso quiere decir, describiendo con Helio, no solo un fenómeno de coincidencias geográficas, sino sobre todo un estado de épocas que encontró su originalidad en los golpes cívico-militares que irrumpieron la cronología y sintomáticamente en la primera mitad de la década de los años 1970. Dentro de ellos vamos a ver en Bolivia en el año 1971, Chile y Uruguay en el año 1973, Argentina en el año 1976. También habría que tomar en consideración el hecho de que las dictaduras de Paraguay durante el año 1954 y Brasil 1964 conducen en los comienzos de la década de 1970 un cambio doctrinal del perfil represivo que hasta ese entonces había exhibido los golpes de Estado. El golpe dentro del golpe en Brasil durante el año 1968 y la promulgación en 1969 de la Ley de Seguridad Nacional por el gobierno de Médici. El golpe de Estado al golpe de 1968 en el Perú en el año de 1975. En este contexto represivo no había que olvidar ciertamente a México, allí donde la intervención política militar del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz cobró la vida de un número aún no precisado de estudiantes congregados en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco en el año 1968. Ocurrió lo mismo en el año 1971, cuando gobernaba Luis Echeverría, inaugurando con Helio un periodo de intervención radical de la sociedad que tuvo como característica central el uso del ejército y sus tácticas de guerra en contra de su propia población civil. Aquí nosotros podemos observar todos los aspectos negativos que se dan en relación de las dictaduras militares, de los golpes de Estado, cuando el ejército toma el poder del Estado, cuando existe un proceso de inestabilidad, un proceso en el cual obviamente se van desarrollando determinadas características que obviamente atentan a la paz y a la tranquilidad de los estados.
Pero obviamente cuando se dan este tipo de enfrentamientos, cuando se dan este tipo de gobiernos en relación a las dictaduras militares, prácticamente desaparece la libertad de expresión. Cada uno de los ciudadanos quien hable en contra del gobierno en la mayoría de estos procesos militares fueron desaparecidos, fueron torturados. Sus familias de igual manera se desarrollaron una serie de crímenes de Estado, crímenes de lesa humanidad, los cuales obviamente hasta la actualidad son investigados. Uno de los más sanguinarios y trágicos eventos dentro de estos procesos de golpes de Estado y de gobiernos militares es el de Chile, de Augusto Pinochet. Prácticamente se encargó de desmantelar todo el andamiaje de las asociaciones y de las representaciones laborales de los profesores, de los estudiantes, que obviamente tenían tendencias izquierdistas o tendencias socialistas. Se los desapareció, hasta la actualidad siguen encontrando fosas comunes en las cuales fueron enterrados miles de cuerpos sin obviamente una correcta identificación. Prácticamente se desaparecieron poblaciones enteras, obviamente en pos de mantener o de respaldar lo que era el capitalismo. Como vemos y como hemos analizado en el párrafo anterior, se trata de un proceso que difícilmente puede ser analizado de manera particular, remitiéndonos a las especificidades nacionales en las que dichos golpes y procesos militares tuvieron lugar. Por ejemplo, Argentina, al igual que Bolivia, poseía una historia de golpes de estados anteriores a la década de 1970, completamente distinta a la que a simple vista uno puede apreciar en la historia política nacional de Uruguay y de Chile. Entonces, lo que había que resaltar en este periodo es el momento de su integración regional, el carácter expansivo e internacional de su política represiva, a partir de la cual se alinearon las dictaduras militares. Dicha integración que posee como punto articulado la doctrina de seguridad nacional promovida por Estados Unidos durante la Guerra Fría, alcanzó niveles que configuraron lo que Alain Bouquier denominó estados militares a la hora de describir la regularidad de la variable marcial en el autoritarismo latinoamericano de estas décadas. Prácticamente el autoritarismo estuvo totalmente instaurado en todos estos procesos de dictaduras militares, de tal modo que los derechos de ciudadanos, los derechos y libertades que hoy poseemos, en todos estos procesos fueron totalmente reducidos, fueron totalmente eliminados. Todos los ciudadanos no tenían derechos. De hecho, existía un proceso justamente para que evitar las reuniones clandestinas de los grupos o de los bandos contrarios. Se determinaba toques de queda a nivel nacional a partir de las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana del día siguiente, lo que prohibía prácticamente con un control totalmente radical, lo que impedía obviamente que los ciudadanos pudieran movilizarse de forma normal por las diferentes arterias de las ciudades. Entonces también son eventos bastante negativos los que se vinieron dando durante estos procesos. En ese sentido, los golpes abrieron una nueva época a partir de la cual hizo entrada una estrategia de integración militar de carácter internacional, caracterizada ejemplarmente por el Cono Sur, por la llamada Operación Cóndor. Esta Operación Cóndor fue uno de las excusas y de los programas estadounidenses mediante los cuales se exterminó o se trató de exterminar a gran cantidad de personas, a los grupos obreros, sindicales, laborales, que tenían tendencias socialistas, que tenían tendencias de izquierda, justamente porque ellos tenían ese temor, obviamente, que todas estas formas de pensar, obviamente, reducirían los espacios de expansión y control del capitalismo, especialmente los Estados Unidos. Este plan Cóndor, que tuvo por objeto erradicar de la región no solo el campo político y cultural de la izquierda, el comunismo, el utopismo revolucionario,
la conciencia crítica, la atmósfera intelectual a través de la cual se nutrieron los partidos políticos de la revolución, sino principalmente a los sujetos portadores de dicha cultura. Su militancia, el conjunto de hombres y mujeres, niños que se insertaban en el horizonte de sentido de dicha cultura que había construido. Prácticamente en este sentido se eliminó a todos sean mujeres, sean niños, sean trabajadores o no, se les eliminó todo justamente por este miedo del capitalismo, de que el socialismo tienda raíces sobre toda la población en general. Sin embargo, dentro de todos los procesos sociales y la evolución que han tenido los estados desde el punto de vista social, cultural y sobre todo político, ha permitido que todos estos movimientos y partidos políticos se sigan fortaleciendo y sigan ampliándose. Y no hemos tenido hasta la actualidad ningún proceso, ninguna dificultad en relación a los golpes de Estado que traten de destruir la democracia en los estados. Y obviamente nosotros estamos pendientes de toda la evolución que también se viene dando en nuestro territorio ecuatoriano. Para finalizar esta actividad, se menciona que desde la década de 1960 comienza a desplegarse un tipo nuevo de violencia en el continente, una violencia que escapó de las de las múltiples representaciones que para entonces la lucha política poseía. La radicalización de las vanguardias revolucionarias de izquierda, como la creciente movilización de amplios sectores sociales, contrastó con el final abrupto de estos proyectos militares. Estos sufrieron una vez que los golpes desdibujaron el imaginario sobre el cual se proyectaba la idea misma de la revolución. Por primera vez en la historia política de América Latina se pone en funcionamiento una máquina global de exterminio, cuya característica más significativa fue la coordinación supranacional, el esfuerzo de integración político o policial para destruir, torturar y hacer desaparecer el cuerpo mismo de la izquierda latinoamericana en una guerra unilateral que no conoció fronteras nacionales ni límites ideológicos y que excedió con creces el marco de representación a través del cual el campo cultural de izquierda articulaba sus relaciones con la esencia política de aquellos años. La Policía Nacional en los diferentes países y Ecuador no se quedó al margen de todos estos procesos, fueron quienes se encargaron de desaparecer, de torturar, de cometer diferentes crímenes de lesa humanidad, los cuales obviamente en la actualidad se siguen ventilando y se sigue sancionando a todas las personas a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien está encargada de investigar todos los crímenes que se dieron en contra de la población civil en aquellas épocas, en aquellos momentos. Fueron momentos oscuros para la democracia, fueron momentos bastante difíciles mediante los cuales nuestros abuelos, nuestros padres, también fueron partícipes de todos estos eventos políticos que se dieron, toda esta etapa oscura de la política neoliberal, de la política capitalista, quienes buscaban tener el control total de todos los sectores, de todos los territorios latinoamericanos. Entonces, de esta manera, prácticamente, mis queridos amigos y compañeros, con esta parte final llegamos al término de la presente hora. Ustedes tienen toda la explicación necesaria en relación a los temas que ustedes tienen estructurados en sus tareas. Les deseo suerte en las actividades que ustedes tienen y nos estaremos viendo hasta el día de mañana en la siguiente hora de clase. Señoras y señores, que descansen.